Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Confidencial. En fin, no sé, como tengo cascos, pues por ahí me iré poniendo porque así, bueno, por lo menos se hace distinto el comienzo de cada episodio. Yo qué sé, no sé por dónde empezar. Bueno, sí, por si sois nuevos en Historia Confidencial, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Quién soy yo y de qué va esto? Pues es muy simple. Esto va de historia, de hablar de las partes de la historia de las que a lo mejor no sabemos lo suficiente, no nos han contado lo suficiente normalmente o nos lo están contando de otra manera. ¿Qué es lo que queremos aquí? Pues hablar entre amigos, sin solemnidades y todo eso, pues de la verdad, de las cosas. Este episodio va a ir sobre las Malvinas y de lo que queremos hablar es de ¿sabemos todo lo que tendríamos que saber sobre las Malvinas? ¿Qué es lo que se nos ha ocultado de la guerra y de toda la historia anterior de las islas? Pero bueno, antes que nada quería agradecer, bueno, luego hablaremos de muchísimos de vosotros, queridos oyentes confidenciales, que habéis mandado mensajes, etcétera, etcétera. Yo, que sepáis que tarde, pero contesto a todo y tomo nota de todas vuestras sugerencias. La primera a la que quería hacer mención, antes de que arranquemos en sí con el canal, es de Esther García, que no sé, que el otro día cuando subí la bandera de Escocia, dije, no, la bandera de Escocia, que los amigos del podcast del Centinela del Misterio que fuimos a Escocia y tal, me recuerda, y con toda la razón del mundo, que es también la bandera de Tenerife. Vamos, no solo la bandera de Tenerife, sino que es muy importante porque, bueno, es típica de, por ejemplo, cuando Nelson intentó ocupar Tenerife. Dicen que la palabra Tenerife vendría de tener, que querría decir montaña, y ife, que querría decir blanca, en los idiomas, en el idioma local de los indígenas, etcétera, etcétera. Los romanos la llamábamos a la isla Nivaria, porque claro, el Teide, con una isla con nieve ahí en la mitad del océano, pues era muy curiosa. Efectivamente, es la bandera de Tenerife con el aspa de San Andrés, tan española y bueno, y también tan escocesa. Y bueno, y en este caso el color azul dicen que pues por el mar, etcétera, etcétera, por el cielo, bueno, da igual. Es, dicho queda, es la bandera de Escocia y la bandera de Tenerife. Así que desde aquí enviamos un abrazo fuerte, sobre todo a los amigos de Tenerife y oye, también a los escoceses, cómo no. Y en fin, vamos antes de meternos en materia, porque si no luego se me olvida, en la frase del día. Ya sabéis que en cada episodio pretendo por lo menos dar a conocer una frase de alguien bastante más listo que yo y que podamos aplicar en nuestro día a día, en nuestro aprendizaje. La frase de hoy es de Henry Ford, el de los coches, ¿no? Y la frase dice, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. O sea, repito, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Evidentemente, ¿qué quiere decir esto? Que si dices, bueno, no voy a poder hacerlo, no lo vas a poder hacer. Si puedes, si crees en ti, si crees que puedes hacerlo, pues oye, es probable que llegues al caso. Bueno, por cierto, me pregunta qué otras banderas. Esta es la bandera de la ciudad de Brujas, que la compré, bueno, aparte porque la ciudad me gusta mucho, pues la compré por aquello del rojiblanco. Los que me conocéis sabéis que soy del Atleti, algún defecto tenía que tener. Y bueno, y la otra es la bandera de mochila que me regalaron en Infantería de Marina cuando me nombraron amigo de la Infantería de Marina. Y he puesto por aquí mi librito el primer libro de Somos Romanos, del que hay un vídeo en el que hablo y que va por la octava edición. Y de tontería, pues he traído este mapamundi de miniatura, que es de estos no sé si os acordáis, esto era una colección de sacapuntas de metal que había cuando yo era pequeño, de Play Me, decíamos, que evidentemente quiere decir Play Me, juega conmigo, ¿no? O algo así. La verdad es que es una pieza que me encanta y oye, como vamos a hablar del Atlántico Sur, pues me parece que viene muy, muy a tono. En fin, vayamos con las Malvinas. Son unas islas que están en el Atlántico Sur, a unos 14.000 kilómetros de España, o sea, un poquito lejos. Y todas las conocemos porque por ellas lucharon los argentinos y los ingleses hace 42 años, ¿no? La primera pregunta aquí que habría que responder es ¿de quién deberían de ser estas islas?
Porque claro, sí, hubo una guerra. Todos los que nacimos después, y si no, pues, si sois tan jóvenes que no os acordáis, esta guerra tuvo lugar en el 82, duró 10 semanas, empezó el 2 de abril, terminó por ahí por junio. Hay una cosa que hay que recalcar directamente ya, de entrada, que es que en Inglaterra, en Gran Bretaña, hicieron un desfile de la victoria para celebrar, ganaron los ingleses esa guerra. ¿Cuándo celebraron ese desfile de la victoria? Ya he dicho que la guerra terminó en junio. ¿Cuándo lo celebraron? El 12 de octubre. Precisamente el 12 de octubre. No es casualidad. No es casualidad. Y lo celebraron el 12 de octubre no contra los españoles, sino contra los argentinos. En fin. Pero bueno, vayamos a la cuestión. Primera parte. Es muy curioso que todavía en medios ingleses o anglos como National Geographic, etcétera, siguen diciendo que son los ingleses los que descubrieron esas islas, cuando es absolutamente falso. Fue descubierta alrededor de 1520, estaban deshabitadas, estaban muy lejos, no había madera, por ejemplo, así que, salvo por una expedición en 1540, no se le hizo mucho caso. Pero bueno, aquí, si queréis, podemos ir viendo la primera foto, que es el llamado Mapamundi de Diego Rivero, en el que aparecen por primera vez las Islas Malvinas, que se llamaban entonces Islas Sansón. Ahí las veis, los que me estáis viendo en YouTube, lo veis a la derecha, obviamente, de la actual Argentina. Se ve un poco mejor en esta otra imagen que nos va a poner ahora Juan. Por cierto, aprovecho para agradecer a nuestro técnico, a Juan, que está siempre ahí ayudándonos, mejorar sonido, mejorar imagen, poner las fotos, buscar vídeos. Bueno, aquí tenéis el mismo Mapamundi, pero dibujado en el siglo XIX, o digamos de una manera mucho más exacta. Y si queréis, para situarnos en lo que son las Malvinas, vamos directamente a este primer mapa que se hizo de las Islas Malvinas. Evidentemente estos mapas son españoles, es más, fueron avistadas en la expedición Magallanes-Elcano, de camino al estrecho de Magallanes. Por lo tanto, es evidente que los ingleses no son las que las encontraron. Lo que los ingleses hicieron fue que en 1592 un tal John Davis pasó por allí y de hecho cruzó en la zona y dijo, oye, pues mira, aquí hay unas islas. Y claro, como no había nadie, dijeron, pues para nosotros, porque los ingleses son así. También sabemos que mucho tiempo después, 100 años después, en 1690, John Strong era otro inglés que navegó por el canal que hay entre las dos islas grandes, como hemos visto en el mapa, y bautizó a este canal Falkland escrito, porque ese era el patrocinador, era el apellido del patrocinador de su expedición, Falkland. Por eso los ingleses las llaman Islas Falkland, ¿no? O Falkland, no Malvinas, como nosotros. ¿Y por qué las llamamos Malvinas si hemos visto que las bautizamos como Islas Sansón? Pues es un tema de los franceses, porque es que aquí ha habido todo el mundo. O sea, quiero decir, como eran unas islas muy lejos, muy en el sur, mucho frío, los recursos que entonces se podían sacar de las islas no eran prácticos para el imperio, por lo tanto estaban totalmente deshabitadas. De hecho, los franceses las ocuparon en el siglo XVIII, a escondidas. Y ellos son los franceses los que parece ser que le pusieron el nombre de Malvinas como de Malouines, de Malouinas. Fabián, si me está escuchando, podría decirlo bastante mejor, nuestra querida confidencial Fabián. Malouines, porque los que vinieron a poblar estas islas de Francia venían de una población que se llama Saint-Malo. Entonces este Malouines o Malouines es el gentilicio de la gente de San Malo, y por ese Malouines o Malouines nosotros mismos las llamamos Malvinas. Los franceses se asentaron sin permiso en 1764 en las islas. ¿Y qué hizo España? Pues protestó, entre otras cosas, y dijo, a ver, muchacho, es que eso no es vuestro, no podéis estar ahí. Y entonces al final se fueron los franceses, porque entonces España, en el siglo XVIII, mandaba mucho, más de lo que pensamos, y al final pues
pues en 1766 tuvimos ya que mandar una expedición para que nadie más se apropiara de estas islas. Pero claro, los ingleses son como son. Mira, antes de continuar, creo que es interesante que veamos dónde están realmente las Malvinas. Hemos visto el mapa mundi y todo lo demás, pero vamos a ver la localización de las Malvinas para que veamos lo lejos que están realmente. Según Wikipedia, dónde están las Malvinas. Y podemos, si queréis, de paso, ver esta vista de satélite de las islas, para que tienen una forma muy especial. Casi parece que estuvieran alargadas por el propio viento, ¿no? Y bueno, vemos que hay más de 100 islas en este archipiélago. No se aprecian todas en la vista de satélite que nos está poniendo Juan. Pero claro, en estas más de 100 islas, pues ¿qué pasó? Que los ingleses fueron y fundaron un pueblo a escondidas, pues como hacen ellos. Como hemos dicho, hay más de 100 islas, pues francamente la pequeña guarnición española que estaba ahí no tuvo conocimiento del tema. Es curioso, en 1767 el cura que había en Puerto Soledad, fíjate el nombre, Puerto Soledad, que se llamaba Sebastián Villanueva, se conserva una carta de él que dice: estoy aquí en este desierto sufriendo todo lo necesario y lo que haga falta solo por amor a Dios. Si hasta el cura se queja, pues imaginaros cómo sería el sitio. Bueno, el caso es que para 1770, pues dando una vuelta por ahí, un barco nuestro encontró que había unos ingleses y dijeron: a ver, muchachos, que esto no es vuestro, que os piréis. Y entonces, bueno, pues los ingleses hubo que sacarles de allí por la fuerza y se fueron. Y se fueron, 1770. Y bueno, y digamos hasta ahí. Luego, todavía, evidentemente, lo que hoy es Argentina era parte del imperio, pero bueno, quiero decir, los ingleses pues son como son. Evidentemente, contraviniendo el Tratado de Utrecht, los ingleses intentaron ocupar las islas en 1749, fueron descubiertos por los españoles, tuvieron que echarse atrás, vamos, muy pesados. Y finalmente España entregó la soberanía de las islas a los argentinos, cuando Argentina se independizó del imperio en 1816. Los ingleses habían firmado con la Argentina un tratado de amistad, comercio y navegación en 1825, pero siguieron haciendo visitas a las islas los ingleses, que una vez se agarran a un trozo de piedra es como complicado soltarles. Bueno, y todo, porque, por ejemplo, Oscar Wilde no tiene nada que ver con las Malvinas, pero sí tiene que ver con las Malvinas y con cómo son los ingleses. Oscar Wilde tiene muchísimas frases muy curiosas, alguna citaremos en uno de los episodios de Historia Confidencial. Y hoy concretamente esta me parece que viene muy a tono. Decía Oscar Wilde: los ingleses tienen 3 cosas que les hace sentirse orgullosos: el té, el whisky y un escritor como yo. Pero resulta que el té es chino, el whisky es escocés y yo soy irlandés, decía Oscar Wilde. Pero al final es eso, quiero decir, nada de lo que tienen los ingleses es inglés, o salvo que lo hayan robado normalmente. Y esto, bueno, por cierto, hay un amigo, no he apuntado el nombre, pero un amigo nos dijo que teníamos que hacer un episodio sobre la historia oscura de la Gran Bretaña. Esto de las Malvinas es parte. Pero evidentemente sí hay que hacer ese capítulo. Los vamos a hacer todos, lo que pasa es que, oye, tardo bastante en prepararlos y soy muy lento en mis cosas. Y entonces, bueno, vamos a un episodio por semana, etcétera, etcétera. Y bueno, y intentando que la documentación esté bien, sea correcta. Aquí tenéis un dibujo de cómo era las Malvinas en el siglo XVIII, y este otro es de un dibujo de Puerto Soledad en 1739. De aquí tenéis un grabado de los franceses en las Islas Malvinas, en blanco y negro, ¿no? Y ahora quería enseñaros este otro mapa, que es también muy curioso. Este es el mapa de Sebald de Witt, que es un holandés que también quiso venir a las Malvinas y quedarse con ellas, y hizo este mapa como: oye, que lo he descubierto yo. No, a ver, el holandés fue el último que vino. Bueno, en fin, estábamos en que Argentina ya es independiente, tiene un tratado de amistad, etcétera, etcétera, con Inglaterra. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que unos balleneros americanos pasan por esa zona
no sé, las autoridades argentinas les impiden faenar o lo que sea, y entonces los americanos pues se dedican a bombardear los pueblos que había, y se van de allí dejando eso pues desangelado y prácticamente deshabitado. Y entonces, pues, ¿qué hacen los ingleses? Pues dicen, hombre, aquí que no hay nadie, porque claro, han pasado los americanos, han bombardeado todo, lo han dejado hecho una porquería, pues ahora es nuestra oportunidad. Y Flaps se quedan con ellas en 1840, creo que es, y dicen, esto es nuestro. Ojo, eran amigos, se supone, de Argentina, o sea, y lo primero que hacen es quedarse con un trozo de Argentina en cuanto pueden. Se queda con las Malvinas, con Georgia del Sur, las Falkland las llaman, y bueno, casi desde el principio Argentina protesta, no les hacen ni caso, y fue algo que durante pues muchísimo tiempo, y todavía se sigue intentando recuperar, pero es un poquito pues como lo que pasa con Gibraltar. O sea, Gibraltar también sigue ocupado desde 1700 y poco, lo tenemos aquí mismo los españoles, pues, como un grano en el culo, para vergüenza nuestra, sigue siendo un trozo de tierra inglés. Muy curioso, porque ellos, tanto en el caso de Malvinas como en el caso de Gibraltar, siempre dicen, ya, es que la población quiere ser inglesa. De hecho, en las Malvinas hicieron un referéndum hace no demasiado, y creo que hubo 3 votos a favor de ser argentinos y el resto todos querían ser ingleses. Muy bien, bueno, primero habría que ver si eso está hecho en condiciones o no, bajo qué presiones y con total libertad. Y en segundo lugar, oye, pues si quieren ser ingleses, pues muy bien, que se vayan a Inglaterra. Oye, hay muchas islas por ahí por Escocia igual de frías, igual de deshabitadas, igual de estupendas para tener ovejas. En las Malvinas actualmente dicen que viven unas 1.800 personas y unas 600.000 ovejas. Pero bueno, yo creo que todos caben perfectamente en un barquito, que se vaya para Escocia, que se vayan a otra isla si quieren ser inglesas. Pero esa tierra no es de ellos, la han ocupado militarmente. Es como, imaginaros, quiero decir, si por H o por B una isla hubiera permanecido ocupada militarmente por la Alemania nazi, y todavía lo estuviera, porque se ha quedado, porque está lejos, fuera de los caminos, como es el caso de las Islas Malvinas, y de pronto pues dijeron, no, es que como toda la población de la isla quiere seguir siendo nacionalsocialista, pues hay que respetar su derecho democrático. Pues hombre, a mí no me lo parece, francamente, no sé. El caso es que con las Malvinas pues pasa bastante lo mismo. Fue evidentemente pues un momento en el que Galtieri, ¿no?, y la dictadura argentina buscó un enemigo exterior para intentar aglutinar y para intentar insuflarle un poquito más de vida a la terrible dictadura que estaba teniendo lugar en Argentina. Y fue por eso por lo que ocuparon, en una operación muy buena, muy rápida y bien efectuada, las Islas Malvinas. En Georgia del Sur ya se había izado la bandera argentina poco antes de este 2 de abril, y en el 2 de abril pues primero fueron unos comandos argentinos que abrieron paso a luego pues a un desembarco un poquito más serio, y se ocuparon las islas. Y francamente yo creo que Galtieri y los demás pensaban que Inglaterra no iba a reaccionar, que eso está muy lejos, que no iban a ir para allá, que total pa' qué, que pues, no. Pero claro, no contaban con Margaret Thatcher, que entonces lo estaba yendo bastante regular en cuanto a popularidad y todo eso, y dijo, recuperemos el imperio. Y vamos, lo hizo también, que ganó las elecciones de 1983 y las de 1987. Los 80 son la década de Thatcher, de la Dama de Hierro en Gran Bretaña. Y por cierto, aprovecho para, desde aquí, si me está viendo el alcalde de Madrid o alguien que lo conozca, que le pregunte por qué tenemos una plaza de Margaret Thatcher en Madrid. O sea, es que no tienen, vamos, sí sé por qué, o sea, porque Esperanza Aguirre y tal, pero no tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, Margaret Thatcher, no, vamos, ni me consta que haya visitado Madrid, pero que yo sepa no ha hecho nada por Madrid, y lo que sí ha hecho fue hacerle la guerra a nuestros amigos, hermanos argentinos. Desde aquí también aprovecho para mandarle un beso a Elvi, que seguro que me está viendo, y tantos amigos que tenemos
en Argentina, país donde yo tuve la suerte de vivir desde el 90, bueno, estuve un año y medio, 95 hasta a mediados finales del 96. En Buenos Aires estuve estupendamente, la verdad. Conocí allí la idiosincrasia de los veteranos y de cómo se ven las Malvinas desde ese lado. Y bueno, pues, en fin, muy curioso. Bueno, ¿qué pasó? Obviamente, pues como hacemos aquí en Historia Confidencial, no vamos a hablar de la guerra en sí, porque hay otros canales estupendos que te analizarán soldadito a soldadito, no sé qué, tal y cual, qué es lo que pasó. A mí, ¿qué es lo que me interesa que sepamos de esta guerra? Lo que no sabemos. Lo que no sabemos son, por ejemplo, cosas que ocurrieron en las propias Malvinas. Bueno, la primera consecuencia es que murieron unos 635 argentinos y 200 y pico ingleses, o sea, como 900 personas. El 20 de abril, creo que fue, un soldado inglés en Malvinas, no se le ocurrió mejor tontería que incendiar el hospital Rey Eduardo, King Edward, y murieron en ese incendio 8 pacientes, entre ellos un bebé recién nacido. Eso tampoco nos lo cuentan, ¿no? Ni lo del 12 de octubre, ni tal. Bueno. También otra cosa interesante que ocurrió es, evidentemente, después de que Argentina perdiera la guerra, la dictadura no duró mucho más y difícil, pero se volvió a una democracia con todos los problemas que ahora todavía tiene nuestra querida Argentina, pero yo creo que bueno, que va por el buen camino y ojalá que podamos bueno, contar con ella entre los países ricos, porque Argentina realmente es muy rico, aparte de que su gente es culturalmente impresionante, son los mejores actores, les encanta el teatro. Bueno, la vida de Buenos Aires es impresionante y es un país, yo creo que es el país hispánico o el país hispano o americano, me da igual, donde se habla español más grande, creo, no lo sé, pero bueno, tendría que mirarlo. Cosas curiosas. La guerra de las Malvinas yo creo que fue el canto del cisne de la recluta obligatoria. A las Malvinas fueron sobre todo soldados conscriptos, soldados que estaban haciendo el servicio militar. Los suboficiales y los oficiales eran profesionales, pero la tropa no. Y se tuvieron que enfrentar contra una tropa profesional inglesa, los Royal Marines, comandos, etcétera, etcétera, que siendo menos, demostraron que eso del ejército, el pueblo en armas y todo lo demás, pues no funciona en la guerra moderna. En la guerra moderna lo que funciona es tener un pequeño ejército profesional, cuanto más profesional mejor, y si no es pequeño también mejor. En eso está de moda ahora, ¿no? El tema de el rearme, al que no podemos llamar rearme en Europa, pero evidentemente es necesario que volvamos a invertir en defensa. También es curioso, como con Chile había tenido Argentina también problemas, el caso del Beagle y todo lo demás, pues Chile apoyó, no sabemos muy bien hasta dónde, a Gran Bretaña. Lo que sí sé es que cuando yo vivía en Argentina, British Airways no volaba a Buenos Aires, volaba a Santiago de Chile, que está del otro lado, pero bueno. Perú fue el único país que claramente apoyó a Argentina, lo cual les tiene que llenar de orgullo. Y porque, oye, pues estuvieron al lado de quien tenían que estar, al lado de los hermanos. ¿Qué más consecuencias tuvo la guerra? Pues tuvo 16 barcos hundidos. Mira, si queréis, aquí vamos a poner algunas fotos de cuando llegaron los argentinos, el 2 de abril o el 3 de abril, sin oposición. Luego aquí tenemos, pues también soldados argentinos en otra situación peor. Luego quería que vierais esta imagen. Este es el crucero General Belgrano, que fue hundido por los ingleses. Yo creo que uno de los motivos de la derrota argentina fue que Argentina carecía de submarinos lo suficientemente modernos con los que enfrentarse a la flota británica. Pensar que la flota británica, incluyendo el Queen Elizabeth II, que fue tomado para poder transportar a las tropas hasta el sur, esa flota venía desde Gran Bretaña hasta Argentina. Tardó un congo en llegar. Si Argentina hubiera tenido submarinos
potentes, modernos, etcétera, etcétera, pues yo creo que le habría ido mejor. Aún así hundieron unos cuantos buques británicos, en total 16. Uno de los más famosos fue el hundimiento del Sheffield, del destructor Sheffield. Se hundieron 2 destructores, 2 fragatas, pero el Sheffield fue muy famoso porque fue hundido por un misil Exocet, un misil disparado por una 4 Skyhawk, con un avión argentino. La verdad es que la profesionalidad de las Fuerzas Aéreas Argentinas fue impresionante, y el heroísmo. Y bueno, hundieron este barco con un misil fabricado en Francia, con lo cual Inglaterra pues protestó con Francia, oye, ¿cómo le habéis vendido estas armas? Etcétera, etcétera. Y bueno, y también bueno, estáis viendo aquí Sheffield en llamas, ¿no? Después del ataque, Juan nos pone la foto. Anécdota curiosa, mientras esperaban a ser recogidos por los helicópteros, la tripulación del Sheffield, o fue la del Arrow, no, bueno, da igual, el caso es que estaban en cubierta, claro, salieron todos a cubierta, el barco se iba a hundir, estaban ahí esperando a que fueran viniendo helicópteros, lanchas a recogerles. Se pusieron a cantar, hay vídeos por ahí, se pusieron a cantar la canción del final de la vida de Brian, la de Always Look on the Bright Side of Life, lo cual, pues oye, añadió un poquito de humanidad a ese momento tan terrible. Aquí tenemos alguna otra foto de la guerra, soldados ingleses izando la bandera. Aquí tenemos algunas otras imágenes que metemos para ilustrar lo que estoy diciendo y para que sea menos aburrido el estar aquí simplemente viéndome. El caso, conclusión, ¿qué es lo que no sabemos de las Malvinas? No sabíamos que se celebró el desfile de la victoria el 12 de octubre en Londres, que solo Perú apoyó a Argentina cuando tenía que haberlo apoyado, que las Malvinas, a pesar de lo que siguen diciendo todavía en medios de comunicación como National Geographic, no fueron descubiertas por los ingleses, y aunque hubieran sido descubiertas por los ingleses, estaban dentro de todos los tratados, hasta el de Utrecht, que firmaron los ingleses para tampoco cumplir, siempre habían estado bajo soberanía española hasta que se traspasaron a soberanía argentina. Ahora mismo son territorio ocupado, y desde aquí lo único que puedo hacer es pedir que algún día reine la justicia suficiente como para que Inglaterra devuelva las Malvinas a sus legítimos dueños, que son nuestros amigos de Argentina. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí el repaso a las Malvinas, y porque quería hablar hablar de vosotros, que sois los mejores que hay. Mira, pues Manuel González López, por ejemplo, que nos hace comentarios sobre el Louvre, Sofía Serrano, que bueno, Juan R. Gómez desde México, Esther García, que ya la hemos mencionado, Nuria March, J.L. Fengar, María T. López 5616, Esperanza Tamayo, Ana Marín, Ana María Siles, Francisco Rivas Ruiz, hijo putesco. Dice que es manchega, no sé cuál es su nombre, ¿verdad? Pero desde aquí agradezco muchísimo cada uno de vosotros, cada uno de los suscriptores. Decirle a todos vuestros amigos que se suscriban. Si estáis viendo esto y todavía no estáis suscritos, darle al botoncito de ahí abajo, pim, y te puedes suscribir automáticamente. Es gratis, no cuesta nada. Y oye, de verdad, nos necesitamos poquito a poco. Este canal humilde pretende pues tener mejores tecnología, mejor manera de dar a conocer más fotos, vídeos, el meter a otra persona. Lo llevo diciendo desde el principio, pero todavía no hemos sido capaces para poder mantener diálogos con otros amigos. Empezaremos a sortear cosas también. Oye, decirle a vuestros amigos que se suscriban, darnos likes, recomendarnos en vuestras redes sociales, lo necesitamos. Francisco Rivas Ruiz, ya lo he dicho, Tony Alcalde, Sofía Serrano Jiménez, José Mataró, amigo Centinela, Rosario Manzano, Victoria Aragoneses Bolívar. Es que sois más majos que las pesetas, totalmente. Felipe Represa, Manuel García, Mercedes Díaz Gala. Joder, me encantaría estar un programa saludándoos a todos. Con muchísimos comentarios muy buenos. Pi García Parla, Inma, María, Ana Badía, Amparo Orbella, cómo no, Ana María, Rosa, Nuria. Bueno, Cruz 8744, que nos pregunta por el muro de Berlín. Haremos, insisto, tomo nota de todas las sugerencias. Haremos un programa sobre
esto de la Europa y el muro de Berlín, el telón de acero y tal. Nota previa. El muro de Berlín, no sé si lo sabéis porque no lo dicen, pero se llamaba Muro de Defensa Antifascista. Porque los que lo hicieron, que son la República Democrática Alemana, 3 mentiras en 3 palabras, pues ni democrática ni alemana, y república, bueno, lo hicieron según ellos le contaban a su población para impedir que los occidentales entráramos en su maravilloso paraíso socialista, cuando evidentemente la verdad era la otra. Lo tuvieron que hacer para evitar que su gente huyera de ese hipotético paraíso comunista al mundo de verdad. O sea, cuando se dice, no, si se hiciera no sé qué, el comunismo no funciona. Y de hecho, para lo único que sirve es para prohibir, prohibir y prohibir. Y si no, eso que se lo digan a la gente de la República Democrática Alemana y la gente que estaba del otro lado del muro de defensa antifascista, que para lo único que sirvió fue para matar a la gente que intentaba cruzar. La canción Libre de Nino Bravo, los que seáis mayores y españoles, o a lo mejor la conocéis, esta de Libre como el sol con la mañana, está dedicada a una víctima del muro de Berlín, un chaval que intentó cruzar y se quedó colgado en la alambrada sin que nadie lo pudiera atender. Flores carmesí brotaban sin cesar. Esas flores son sus heridas que fueron sangrando hasta que se desangró gritando, intentando venir a la libertad. En fin. Vegana por la vida. Me habla de la música de fondo. Ya le he dicho a Juan, ella dice que le agobia un poco que busquemos mejor música clásica. Habréis notado que estamos haciendo variaciones en la música. Estamos probando a ver cómo hacerlo mejor, cómo ecualizarlo mejor, que se me oiga y se me entienda a mí, que la música esté lo suficientemente baja, que encordie menos. Pero oye, es interesante que haya música, porque si no es mucho más aburrido. Os aseguro, escucharme. Tony de Valencia nos manda ánimos. Sí, muchísimos amigos en Anatoly Torrente. Bueno, muchísimos amigos nos mandáis ánimos y se agradece muchísimo. Estamos empezando esta aventura poquito a poco, procurando tener buena letra y diciendo cosas pues así, de tú a tú, de amigo a amigo, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues os invito, insisto, a decirle a todos vuestros amigos que se suscriban a este canal. Cuanto más seamos, más nos reiremos, más aprenderemos. Y os dejo hasta, no quiero aburriros. Hay quien me dice, oye, esto se me hace corto. Mejor que eso se haga corto. Una cosa antes. Me ha mandado mi amigo Daniel Gómez Aragonés, este libro, Reinas Godas. ¿Lo veis aquí? Las reinas que pusieron la semilla de España. Es un libro que acaba de salir, lo recomiendo muchísimo. A Daniel Gómez Aragonés, supongo que lo conoceréis. Yo le tengo en el teléfono como Daniel Godo. Ha escrito sobre Toledo, sobre montones de bárbaros con su amigo Gonzalo. Tiene varios libros de bárbaros buenísimos. Y ha escrito este sobre las reinas godas, que es un libro indispensable que lo recomiendo muchísimo. Y bueno, y ahora sí, os dejo hasta la semana que viene. Bueno, pondremos algún short, que sabéis que son estos vídeos cortos entre medias, entre la semana, para que os acordéis de nosotros. Y bueno, y eso, muchísimas gracias por estar aquí, por estar en Historia Confidencial, la historia que nos han contado. Y recuerda mi consejo, hazte romano. Hasta la semana que viene. Adiós, amigos. ¡Mua, mua, mua, mua!